Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionadísima de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, bueno, simplemente encendió las redes sociales. Si son de los que les gusta el chisme bueno, las historias de amor apasionadas y un poquito de drama. Este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar del beso que enloqueció a todos. Sí, el beso que protagonizaron Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos hizo soñar, suspirar y, por qué no, hasta envidiar un poquito. Vamos a sumergirnos en ese momento épico, analizarlo a fondo, y recordar todo lo que llevó a ese instante que marcó un antes y un después. Prepárense porque vamos a revivir esa magia, esa chispa que hizo que el mundo entero hablara. Y como siempre les recuerdo, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Es completamente gratis y me ayudarán muchísimo. Ya saben, darle amor a este canal es mi combustible diario. Así que sin más preámbulos comencemos a desmenuzar este apasionado beso. Primero, retrocedamos un poco en el tiempo. ¿Cómo comenzó todo? Para los que no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la serie turca Love is in the Air. Esta serie, que conquistó corazones en todo el mundo, nos contó la historia de Eda y Serkan. Eda, una joven estudiante de arquitectura con sueños grandes, y Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad particular. La premisa de Love is in the Air es relativamente sencilla, pero su ejecución fue brillante. Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños por un error burocrático, se cruza en el camino de Serkan Bolat, un adinerado y exitoso arquitecto. Serkan, para recuperar a su empresa de una situación comprometida, le ofrece a Eda una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Eda, inicialmente reacia, acepta la propuesta con la esperanza de conseguir una beca para estudiar en el extranjero. Desde el principio, la química entre Kerem y Hande era palpable. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se complementaban. Era imposible no darse cuenta. Los fans rápidamente se enamoraron de la pareja y empezaron a especular sobre si su conexión iba más allá de la pantalla. Y bueno, la verdad es que tenían toda la razón. Pero antes de llegar al beso que desató la locura, la serie fue un verdadero torbellino de emociones. Hubo risas, lágrimas, malentendidos y sobre todo, una tensión sexual increíble. Cada escena que compartían era un festival de miradas intensas y roces casuales que dejaban al público al borde de la silla. La forma en que Eda y Serkan se apoyaban, se peleaban, se reconciliaban. Era como vivir una montaña rusa. La serie se distingue por su capacidad para equilibrar la comedia romántica con momentos de drama conmovedores. La personalidad de Serkan, inicialmente fría y distante, va evolucionando a medida que se enamora de Eda, lo que genera situaciones divertidas y emotivas. Eda, por su parte, aporta su energía, su optimismo y su autenticidad, creando un contraste perfecto con la seriedad de Serkan. Los personajes secundarios también juegan un papel importante en el éxito de la serie. La mejor amiga de Eda, Melo, con su personalidad extrovertida y su incondicional apoyo, y el amigo y socio de Serkan, Engin, con su humor sarcástico y su lealtad, añaden capas de complejidad a la trama y generan momentos de gran comicidad. Y aquí es donde entra en juego el beso que lo cambió todo. Este beso, que ocurrió en un momento crucial de la trama, fue la culminación de meses de tensión, de anhelos reprimidos, y de una atracción innegable. No les voy a spoilear mucho, pero digamos que el contexto fue perfecto. La situación, las emociones de los personajes, la música. Todo estaba orquestado para que ese momento fuera inolvidable. El momento del beso en Love is in the Air se convirtió en un fenómeno cultural en sí mismo. No solo fue un beso, fue el beso. Fue el beso que los fans habían estado esperando desde el primer episodio, el beso que simbolizaba la conexión profunda y el amor que se había ido construyendo entre Eda y Serkan. ¿Por qué este beso fue tan especial? Porque no fue solo un beso. Fue una explosión de sentimientos, una declaración de amor silenciosa, un grito desesperado de dos almas que se habían encontrado. La pasión, la ternura, el deseo, todo se mezcló en un solo instante. Y amigos míos, eso es lo que lo hizo tan impactante. La forma en que Kerem y Hande se entregaron a la escena fue impresionante. Sus miradas, sus movimientos, la forma en que se acercaron, el contacto. Todo era perfecto.
Se notaba la conexión real, la complicidad, la química que tenían fuera de la pantalla. No era solo actuar, era sentir. El beso, grabado en un ambiente íntimo y romántico, capturó la esencia de la historia. La cámara se centra en los rostros de Ed y Serkan, mostrando la mezcla de sorpresa, deseo y emoción que los embarga. La música, una melodía suave y melancólica, amplifica la intensidad del momento, creando una atmósfera mágica que transporta al espectador. Y hablando de la química fuera de la pantalla. Después de este beso, las especulaciones sobre su relación se intensificaron. Las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, las declaraciones. Todo indicaba que algo más estaba pasando. Y efectivamente, meses después, confirmaron su relación. La magia de la ficción se había trasladado a la vida real. La confirmación de la relación de Kerem y Hande fuera de la pantalla solo sirvió para alimentar aún más la popularidad de la serie. Los fans se sintieron aún más involucrados en la historia, al ver que el amor entre Eda y Serkan trascendía la ficción. Este beso, además de ser icónico por sí mismo, tuvo un impacto enorme en la popularidad de la serie y, por supuesto, en la carrera de Kerem y Hande. Les abrió puertas, les dio reconocimiento internacional, y consolidó su estatus como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Analicemos un poco más a fondo la escena del beso. ¿Qué elementos contribuyeron a su éxito? Primero, la dirección. La forma en que el director enfocó la cámara, la elección de los ángulos, la iluminación. Todo fue pensado para crear un ambiente romántico y sensual. La música también jugó un papel fundamental. La melodía, la letra. Acompañaban perfectamente las emociones de los personajes. La dirección de la escena fue impecable. El director supo crear un ambiente íntimo y romántico, utilizando la iluminación, los ángulos de cámara y la música para intensificar las emociones de los personajes. La elección de la música fue fundamental para el éxito de la escena. La melodía, suave y melancólica, acompañó perfectamente las emociones de Eda y Serkan, amplificando la intensidad del momento. Segundo, la actuación de Kerem y Hande. Ya lo he dicho, pero es que realmente fue excepcional. Supieron transmitir a la perfección la vulnerabilidad, el deseo y el amor de sus personajes. Su entrega fue total, y eso se notó en cada segundo. La actuación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue fundamental para el éxito de la escena. Su química era palpable y supieron transmitir a la perfección las emociones de sus personajes. La vulnerabilidad, el deseo, el amor, todo se reflejaba en sus miradas, en sus movimientos y en la forma en que se entregaron a la escena. No fue solo actuar, fue sentir. Y tercero, el contexto. La historia que se había construido, los personajes que habíamos aprendido a querer, la tensión acumulada. Todo preparó el terreno para que ese beso fuera épico. Fue el momento perfecto en el lugar perfecto con los personajes perfectos. El contexto en el que se produjo el beso fue crucial para su impacto. La historia de amor entre Eda y Serkan, la tensión sexual acumulada, los obstáculos que habían tenido que superar, todo preparó el terreno para que el beso fuera épico. El público había invertido en la historia y en los personajes, por lo que el beso fue la culminación de meses de emociones y expectativas. Pero, ¿qué pasó después de este beso? La serie continuó, la relación de Kerem y Hande también, y los fans estaban enloquecidos. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, memes y todo tipo de contenido relacionado con la pareja. Era una verdadera fiebre. Después del beso, la serie continuó, y la relación entre Kerem y Hande floreció. Los fans estaban enloquecidos, y las redes sociales se inundaron de contenido relacionado con la pareja. El éxito de la serie se disparó, y Kerem y Hande se convirtieron en dos de las estrellas más importantes de Turquía. La relación de Kerem y Hande duró un tiempo, nos regalaron momentos hermosos, y nos hicieron creer aún más en el amor. Aunque luego tomaron caminos separados, el recuerdo de su amor en Love is in the air, y de ese beso apasionado sigue vivo en nuestros corazones. La relación de Kerem y Hande, aunque terminó, dejó una huella imborrable en los fans. Nos regalaron momentos hermosos y nos hicieron creer aún más en el amor. Aunque tomaron caminos separados, el recuerdo de su amor en Love is in the air, y de ese beso apasionado sigue vivo en nuestros corazones. Y aquí es donde entramos en el legado. Este beso, este momento quedó grabado en la memoria colectiva de los fans de las series turcas.
Se convirtió en un punto de referencia, en un ejemplo de cómo una escena romántica puede ser perfecta. Fue y sigue siendo un tema recurrente de conversación. El beso de Eda y Serkan se convirtió en un punto de referencia para las series turcas. Fue un ejemplo de cómo una escena romántica puede ser perfecta, y sigue siendo un tema recurrente de conversación entre los fans. La serie Love is in the Air y por supuesto, el beso que analizamos hoy, nos enseñaron muchas cosas. Nos enseñaron que el amor puede surgir de la forma más inesperada, que la química entre ese personas puede ser palpable y que a veces, un solo beso puede cambiarlo todo. Love is in the Air nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó que el amor puede surgir de la forma más inesperada, que la química entre dos personas puede ser palpable y que a veces, un solo beso puede cambiarlo todo. Nos enseñó a creer en el amor, a dejarnos llevar por las emociones y a no tener miedo a ser vulnerables. También nos recordaron la importancia de la conexión humana, de la complicidad y de la pasión. Nos mostraron la belleza de la vulnerabilidad, de dejarse llevar por las emociones, y de no tener miedo a amar. La serie y el beso nos recordaron la importancia de la conexión humana, de la complicidad y de la pasión. Nos mostraron la belleza de la vulnerabilidad, de dejarse llevar por las emociones y de no tener miedo a amar. Nos recordaron la importancia de vivir el momento, de disfrutar de la vida y de no tener miedo a ser felices. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues en resumen, que el beso de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue mucho más que un simple beso. Fue un momento mágico, una explosión de sentimientos, y el inicio de una historia inolvidable. Un beso que demostró que la magia de la ficción puede trasladarse a la realidad. Un beso que nos hizo creer en el amor. Y sobre todo, un beso que nos demostró que a veces, solo se necesita un instante para enloquecer a todo el mundo. En conclusión, el beso de Kerem y Hande fue un momento mágico que trascendió la ficción. Fue una explosión de sentimientos, el inicio de una historia inolvidable y un ejemplo de cómo una escena romántica puede ser perfecta. Nos hizo creer en el amor y nos demostró que a veces, solo se necesita un instante para enloquecer a todo el mundo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado revivir este momento icónico, y que hayan aprendido un poquito más sobre la magia de Kerem y Hande. Me encantó platicar con ustedes sobre esto. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el beso? ¿Creen que fue tan apasionado como yo digo? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Ya saben, un like, un comentario, una suscripción. Es la mejor forma de apoyar este canal. Muchas gracias por ver, por estar aquí, y por su apoyo incondicional. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.